Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. ¿Qué tal? Un placer volver a saludaros en los primeros minutos de un nuevo programa del Club de la Buena Gente, en este caso la noche del miércoles, en la que recibimos a nuestro abogado, a Juan Carlos López. También estaremos conociendo en Gédula a Pedro Trujillo, a la asociación que él ha creado, Gédula Saludable, y al método que él también ha creado, el método M de movilidad. Y para terminar, nos iremos hasta la 9ª Cruz de Mayo en Villamartín, fiesta solidaria, a beneficio, un 50% de esos beneficios de Iván Delgado, que padece un tipo de cáncer, y el otro 50% a favor de la asociación AFESBI. Pero vamos por partes. Primero saludamos a Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna, que ya sabéis tiene oficinas en Bornos, en Villamartín y en Ubrique. Buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches. Nos propone hoy el tema de los accidentes de tráfico, pero antes de realizar esa batería de preguntas que os van a interesar todas, desde la primera hasta la última, vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de una sentencia del Tribunal Constitucional, de un tema que precisamente hemos tocado aquí en el programa, el tema de las plusvalías. El Tribunal Constitucional, una de sus sentencias, avala que, Juan Carlos, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente? Sí, pues recordarán los espectadores que creo recordar que el penúltimo programa en el que estuvimos aquí colaborando, hablábamos de que estaban surgiendo sentencias que venían a decir que si vendemos la casa y tiene un valor inferior al que tenía cuando la compramos, todos sabemos que con la crisis pues la vivienda se ha devaluado mucho, venían diciendo estos tribunales que era injusto pagar la plusvalía porque no había habido un beneficio. Bien, pues la semana pasada, como bien has dicho, el Tribunal Constitucional ha venido a dejar esto muy claro, lo que no hace sino reafirmar en lo que estuvimos comentando y dejar más claro que efectivamente el impuesto no tiene que pagarse cuando se ha vendido una vivienda con un valor inferior al que tenía cuando la compramos. Y creo que es interesante repetirle a la gente que tienen 4 años para reclamar la devolución del impuesto desde que lo pagaron. Es decir, que no solo afecta a las ventas que se vayan a producir a partir de ahora, sino que hay 4 años, todo aquel que haya vendido una casa en los últimos 4 años, que lo estudie porque quizás hay un buen dinero que se puede llegar a reclamar. Muy bien, pues ya lo sabéis, una sentencia significativa, poco menos. No sé si crea precedente, pero... Sí, totalmente. Además, el Tribunal Constitucional, es decir, que es una sentencia de mucho peso. Bueno, pues cada uno de los temas que tocamos aquí, siempre luego hay quien me llama o me pregunta, me dice, pásame el teléfono de Juan Carlos, el abogado y tal, porque claro, quieren a alguien que sepa, que defienda sus derechos, pero que sepa de lo que habla, ¿no? No le vale cualquier abogado, y entonces piden a Juan Carlos, el abogado de la tele y del bufete Osuna, antes que de la tele, claro, evidentemente. Ya sabéis, el tema de la plusvalía, si habéis vendido una casa en estos últimos 4 años por un valor superior, ¿no? ¿Sería? ¿O inferior? Inferior. Vendido inferior al precio que marcaba cuando la comprasteis, pues ahí puede haber, ¿no?, un tema para llevarlo a juicio y quién sabe si conseguir que os devuelvan ese dinero, ¿no? Pues sí. Accidentes de tráfico. ¿Quién tiene derecho a reclamar una indemnización? Buenísima pregunta que te planteamos, Juan Carlos. Bueno, pues hay que decir que quienes tienen derecho a reclamar la indemnización son todas las víctimas del accidente, menos el conductor que ha provocado el accidente. De forma que tendrían derecho el conductor del vehículo contrario si ha habido una colisión entre vehículos, tendría derecho también un ciclista si ha resultado atropellado el ciclista, no tiene que ser un vehículo a motor, puede ser un ciclista, y todos los ocupantes de todos los vehículos, con independencia, y esto es importante porque hay gente que cree que si es familia directa del conductor que tuvo la culpa, tampoco tiene derecho a indemnización. No, todo el mundo, todos los ocupantes de los 2 vehículos tienen derecho a indemnización, y evidentemente también los peatones. Bien, todos, salvo el conductor o conductora. Efectivamente, la persona que lleve el coche y sea responsable del accidente no tiene derecho a una indemnización. ¿Siempre hay derecho a una indemnización? Siempre que no seamos responsables del accidente. ¿Qué ocurre? Claro, yo he planteado la posibilidad
de que sea el conductor de un vehículo el que sea el responsable. Pero también puede ser responsable un peatón, también puede ser responsable un ciclista. Entonces, en esos casos, si la víctima, aunque sea quien se haya llevado la peor parte, aunque sea quien tiene daños, si la víctima del accidente es quien lo ha provocado, no tendrá derecho a una indemnización. También puede ocurrir que el juez, en este caso, o la compañía de seguro, y lo ratifique un juez o sea el juez, entienda que hay lo que se llama una concurrencia de culpas. ¿Esto qué quiere decir? Que han tenido culpa dos personas diferentes en la producción del accidente. En ese caso el juez repartirá las culpas y repartirá las indemnizaciones, por tanto tendremos derecho normalmente a la mitad de una indemnización normal. ¿Y cómo se calcula una indemnización? Bien, pues para calcular la indemnización tendremos que acudir al baremo. Hay un baremo, una norma donde se establecen todos los daños posibles, muy exhaustiva, y ahí tendremos que acudir y valorar cuántos días, de una parte, cuántos días tardamos en recuperarnos. Es decir, no en que nos den el alta, no en poder reincorporarnos a nuestro trabajo, sino cuántos días vamos a necesitar asistencia médica. Puede que tengamos que estar acudiendo a una indemnización, a una rehabilitación. Entonces, todos esos días sumarán de cara a la indemnización y, por supuesto, también las secuelas que se nos queden. Si se nos va a quedar una falta de movilidad, si hemos perdido un miembro, por ejemplo, si te tienen que amputar una pierna, un brazo, todo eso está establecido, se le asignan unos puntos y luego tenemos que ir a unas tablas en las que, en función de distintos factores como la edad y cuántos puntos en total tenga, eso se va a traducir en dinero. De forma que la misma lesión no es lo mismo para una persona de 7 años que para una persona de 60. Para una persona de 7 años supone más dinero la misma lesión que para una más mayor. Hay unas tablas y tendremos que acudir a las tablas. Por otra parte, también se incrementará esa indemnización atendiendo a factores sociales y a si se nos ha quedado al final una incapacidad permanente que nos impida desarrollar o bien nuestro trabajo o bien todo tipo de trabajo. Todo eso contribuirá a incrementar la indemnización. Muy bien. ¿Qué cubre el seguro, Juan Carlos? Bueno, pues el seguro lo que nos va a cubrir es, por una parte, los daños materiales, siempre que no seamos el conductor responsable. Aquel vehículo que no ha tenido la culpa del accidente y hay que repararlo, pues esos daños materiales se van a cubrir por parte del seguro, que lo pagará en última instancia el seguro contrario, el seguro de la persona que ha tenido la culpa. Por otra parte, nos van a pagar los daños personales, que son los que hemos comentado con la indemnización, los daños, bueno, los días de hospitalización, los días que tengamos que estar recuperándonos, los daños que se nos queden, esos daños personales. Pero además, el seguro también nos va a cubrir la asistencia médica, es decir, nos tiene que aportar, nos tiene que dar toda la asistencia con independencia de que tengamos seguro médico, no lo tengamos, la cobertura sanitaria, incluida la rehabilitación, la tiene que asumir el seguro. Y esta cobertura sanitaria también incluye los gastos de desplazamiento, es decir, que ni siquiera tenemos que pagar el desplazamiento hasta la rehabilitación, sino que tendrá que ser el seguro el que nos abone, o bien nos abone el dinero de la gasolina, o nos abone el transporte público que utilicemos, es decir, que lo tiene que pagar el seguro. ¿Y si el vehículo no tiene seguro? Claro, es una buena pregunta porque va a depender. ¿Qué ocurre si...? Porque claro, depende de quién sea el que no tiene seguro de los dos vehículos. Si yo no llevo seguro en mi vehículo y tengo un accidente, pero es culpa del otro, el otro sí tiene seguro, los daños de mi vehículo los va a cubrir el seguro del otro. Estoy cubierto, no tengo ningún problema, tanto yo como mis ocupantes, como todos los que vayan en el coche. Ojo, pero hay que tener cuidado con circular sin seguro, entre otras cosas porque la sanción a la que nos enfrentamos por ir sin seguro va entre 600 y 3.000 euros. Y de hecho conozco casos de sanciones muy altas que no se quedan siempre en los 600 euros. Luego es muy peligroso ir sin seguro, primero por el tema de la sanción y luego por la segunda parte. Claro, ¿qué ocurre si voy sin seguro en mi coche y provoco un accidente que es mi responsabilidad? En este caso,
las víctimas del accidente están cubiertas, no hay ningún problema, porque las va a cubrir el consorcio de seguros que precisamente está creado para eso. Es un fondo que va a ser quien le cubra como si yo sí hubiera tenido seguro. Le va a responder igual que le hubiera respondido mi seguro. Pero luego el consorcio va a venir a reclamarme a mí todo ese dinero y podemos hablar de cantidades muy altas porque, claro, en función de los daños que se hayan podido provocar. Hoy estamos hablando de accidentes de tráfico en el programa con Juan Carlos López, que es abogado del bufete Osuna, bufete que tiene oficinas en Bornos, en Villamartín, en Ubrique, y seguimos preguntándole en este caso si se puede trabajar durante la rehabilitación. Sí, hay mucha gente que piensa que no, que mientras está dando la rehabilitación no puede ir a trabajar y que de hecho si va a trabajar luego le va a repercutir negativamente a la hora de la indemnización que legalmente le corresponde. Pero esto no es así. Bien puede ocurrir que necesites una rehabilitación para terminarte de curar unas lesiones, pero que eso no te impida acudir a tu puesto de trabajo. Entonces sí, se puede trabajar con independencia de que a lo mejor no puedes completar la jornada laboral entera porque una parte tienes que ir a esa rehabilitación, no hay ningún problema, se puede hacer perfectamente, pero sí, se puede trabajar. La diferencia es que los días, como hemos dicho antes, se abonan estos días que se está percibiendo la rehabilitación, llevan asignada una cuantía económica cada día. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo un día en el que no se pueda trabajar que un día en el que sí se pueda ir a trabajar, es decir, el seguro va a pagar un poco más bajo esos días, pero aún así hay derecho a indemnización por esos días y por supuesto a, que yo considero que es lo más importante, asistencia médica, aunque se tenga capacidad para trabajar, para que nos den esa rehabilitación hasta que las lesiones se estabilicen. ¿Dónde se lleva a cabo la asistencia médica? Pues se lleva a cabo en la clínica, generalmente la que nosotros queramos elegir. La única matización es que la aseguradora que se vaya a encargar de cubrir los gastos tendrá que autorizarnos. Tendremos que pedirle permiso y será quien diga que sí o que no. Pero nosotros, bueno, habitualmente prácticamente todas las clínicas que se dedican a estos asuntos pues tienen convenios con todas las aseguradoras y no hay problema. Es decir, no tienen por qué imponernos una clínica concreta, sino que nosotros siempre que ellos lo admitan podemos elegirla. Si el accidente de tráfico ocurre trabajando, ¿qué pasa, Juan Carlos? Bueno, esto es una cuestión más compleja. De entrada hay que decir que si un accidente de circulación ocurre mientras se está trabajando, para empezar todos los derechos que se tiene con un accidente de tráfico normal los tenemos garantizados. Pero además tenemos unas garantías extra porque ha sido un accidente laboral, tiene la consideración de accidente laboral y le es de aplicación toda la normativa de los accidentes laborales. Entonces, ¿qué diferencias vamos a encontrar respecto a un accidente normal? Pues la primera diferencia es que podremos elegir si queremos que la asistencia médica nos la dé una clínica a través de la aseguradora o si queremos tenerla a través de la mutua que tenga contratada nuestra empresa. Podemos hacer la rehabilitación y toda la asistencia médica a través de la mutua. Es decisión del propio trabajador que ha sufrido el accidente. Él es quien lo puede decidir. Por otra parte, lo que cobremos estando de baja en los primeros 21 días va a ser más por ser un accidente de trabajo porque vamos a cobrar la baja laboral, si del accidente se deriva un tiempo de baja, lo vamos a cobrar desde el primer día. Además, si luego hubiera, bueno, y un poco más alta además la cuantía, y si hubiera una incapacidad permanente después del accidente, vamos a tener derecho de entrada a una pensión que se va a calcular de otra forma y que va a ser más alta normalmente. Y además, según el convenio, podríamos llegar a tener incluso derecho a, además de todas las indemnizaciones que ya estamos hablando, a una indemnización extra por haber tenido una incapacidad permanente derivada de un accidente de trabajo. Y además de todo esto, si el accidente se debe a una falta de medidas de seguridad por parte del empresario, generalmente porque el vehículo no estuviera en buen estado, y esto sea culpa del empresario, todas las cuantías de una incapacidad mientras estemos de baja y de una incapacidad, si luego tenemos una incapacidad, las va a tener que incrementar el empresario entre un 30 y un 50% por ese incumplimiento.
Por tanto, si tenemos un accidente de circulación estando trabajando, vamos a tener todas las ventajas de un accidente o todas las coberturas de un accidente de tráfico incrementadas en todo aquello que marca el Estatuto de los Trabajadores, porque les será de aplicación. Y ahí debemos especificar también cuándo se considera que un accidente ha ocurrido, como se llama, in itinere. Y esto, ahí la casuística es muy grande y tendremos que entrar a valorar caso por caso, pero en general será un accidente de trabajo siempre que estemos trabajando, por ejemplo, un repartidor que le ocurre mientras está trabajando, es evidente, pero también si nos ocurre de camino al trabajo o de vuelta del trabajo hacia nuestra casa. Se considera trabajo desde que nos montamos en el coche, se considera trabajo siempre, eso sí, que vayamos al trabajo. No vale que nos ocurra una hora antes o que hayamos cogido un camino más largo, entonces en ese caso no nos lo van a considerar accidente de trabajo. Se me ocurre una pregunta sobre la marcha. Lo que pasa es que, claro, estos temas son tan complejos que no es plan de ponerte en un aprieto o en un apuro. Yo la lanzo, si como grandísimo profesional que eres la puedes responder bien, y si no, pues la dejamos para otro programa, sí, si te parece, ¿no? Se me ocurre así sobre la marcha. ¿Qué ocurre entonces si el trabajador o trabajadora que tiene un accidente con el coche de la empresa no está dado de alta en la Seguridad Social? Que es un tema que ya tocamos aquí, que hablaste de la inspección de trabajo, que recaería la multa en el empresario y nunca en el trabajador, ¿no? Claro. ¿Y ahí qué ocurriría? Pues que le cubrirían los mismos derechos, aunque no estuviera dado de alta. Bastaría, eso sí, tendría que acreditar que estaba trabajando y que iba en el vehículo de la empresa y que lo que estaba haciendo era trabajando. Una vez que podamos acreditar eso, evidentemente el trabajador siempre está cubierto. El trabajador, por trabajar sin contrato, a efectos de cobertura no tiene ningún problema. Distinto es que el empresario, del mismo modo que decía antes con quien va sin seguro, todos los gastos médicos que le cubra la mutua, o que le cubra si el trabajador se decide por la mutua. Todas las indemnizaciones, todo se lo van a repetir luego contra el empresario. Es decir, el trabajador va a estar cubierto, aunque el empresario fuera insolvente, el trabajador no tiene problema. Pero luego el empresario va a tener que pagar estas cantidades. Bueno, es curioso porque el otro día estábamos haciendo un reportaje curioso, luego te lo cuento fuera de cámara, y que te da una idea de esa economía sumergida. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muy real, muy real, muy porque, real. En fin, ¿cómo se debe reclamar al seguro tras un accidente de tráfico? Aquí lo principal que tenemos que tener en cuenta es, si queremos todos los derechos que yo he estado diciendo, lo primordial es dar el parte al seguro en el plazo de 7 días. Desde que tenemos el accidente, aunque no tengamos la culpa, pero darle el parte al seguro a los 7 días, dentro de los 7 días que ocurra. ¿Qué ocurre si no lo hacemos? ¿Perdemos el derecho a la indemnización? No necesariamente, pero sí que vamos a poder perder ciertas coberturas y ciertos derechos respecto al seguro. Entonces es muy importante dar el parte a los 7 días de que ocurre el accidente. Luego, una vez que las secuelas se estabilicen, desde que tengamos que dejar de recibir rehabilitación, que no necesariamente quiere decir curación, sino que a lo mejor el problema que se nos ha quedado, la secuela, pues ya no va a mejorar, ya se va a quedar como está. Desde ese momento tenemos un año para reclamarle al seguro. Esto es muy importante. Podemos ver que se nos escape la indemnización y hay gente a la que se le escapa por no reclamar en plazo. El plazo es de un año. Eso sí, si lo interrumpimos con una reclamación, se vuelve a iniciar otra vez un periodo de un año entero. Y aquí algo que hay que tener en cuenta es que la ley cambió no hace mucho y ahora exige que hagamos una reclamación previa. No vale con decirle al seguro, he tenido un accidente y ya está. No, tenemos que presentar por escrito una reclamación solicitando una indemnización. Entonces, por eso nosotros aconsejamos siempre en estos temas acudir con abogado, acudir a un abogado, a un profesional, porque va a estar, siempre va a saber hacer mejor esta reclamación y además porque este es un tema que varía mucho, que cambia mucho de un año para otro, pueden estar cambiando la norma. Entonces no vale con, yo una vez tuve un accidente hace 10 años y yo lo hice de esta forma, porque ya no se hace de la misma... No se aplicaría... No se aplica de la misma forma, efectivamente. Entonces, le hacemos la reclamación al seguro en el plazo de un año, el seguro nos ofrecerá una cuantía determinada que podremos estar de acuerdo con ella
o podremos no estar. Se puede negociar con el seguro, a veces pues se consigue en vía amistosa, se consigue que incrementen esa cuantía si no estamos de acuerdo con ella, porque puede ocurrir que, bueno, que no ofrezcan todo lo que están de primeras, que no ofrezcan todo lo que están dispuestos a pagar. A veces ocurre, a veces no ocurre. Y si no estamos de acuerdo, tendremos que ir al juez, tendremos que presentar una demanda y que sea el juez el que decida cuántos daños se han producido y cuánto valen esos daños, tanto los daños personales como los daños del vehículo. ¿Qué ocurre? Que aquí también ha cambiado la norma y hasta ahora lo habitual era acudir primero a los juzgados de lo penal, presentar una denuncia y con eso conseguíamos que fuera el forense, el médico forense del juzgado, el que, de forma gratuita, valorara los daños que le habían ocurrido a la persona, a la víctima del accidente. El Código Penal cambió y ya no permite que el forense esté para esas cosas, entonces siempre tendremos que acudir al juzgado con un informe de un médico, de un perito privado que hayamos contratado nosotros previamente y que tendrá que ir al juicio a decir él, como médico, por qué la valoración que hace el seguro es errónea y la indemnización que corresponde es más alta, o que los daños del coche son mayores y que por tanto la valoración que nos han hecho es incorrecta y debemos recibir más dinero por los daños que haya sufrido el coche o por el valor en el que hayan tasado al coche. Puede ocurrir que el coche nos lo declaren siniestro y nos digan, bueno, pues el valor venal, es decir, el valor que tendría el coche hoy en día en el mercado, tal y como estaba, es este, y a lo mejor no estamos de acuerdo con ese valor. Entonces habrá que acudir siempre de la mano de un profesional, de un perito, o bien un perito médico, o bien un tasador, que nos aclare, que le aclare al juez en este caso, por qué nos tienen que dar un dinero mayor. Muy bien, vamos con las dos últimas preguntas del tema que hemos puesto sobre la mesa esta noche, con Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna, tema accidentes de tráfico. La penúltima pregunta, ¿debe facilitar el seguro la asistencia jurídica? Generalmente sí, y esto es algo que también muchas personas desconocen. La póliza de seguro normalmente cubre la asistencia jurídica, es decir, tiene un tope, depende de la póliza que hayamos contratado, tiene un tope de asistencia jurídica, de forma que esto no significa que te tengan que dar un abogado, sino que tú puedes acudir a un abogado privado, a un abogado particular, al que tú quieras, y luego el seguro cubrirá la minuta de este abogado hasta un límite. El que tengamos contratado pueden ser 300 euros, 500 euros, 3.000 euros, dependiendo de la póliza que tengamos contratada. En todo caso, lo normal es que los abogados cobren. Nosotros desde luego lo hacemos así y es la práctica más habitual a raíz de la indemnización, es decir, una vez que se consigue la indemnización y en base a la indemnización que se ha obtenido, ahí es cuando cobra el abogado, y si encima se consigue que la asistencia jurídica del seguro la cubra, pues entonces el cliente ni siquiera le va a costar el dinero o una buena parte se la va a poder ahorrar. Y un detalle que es aún más desconocido es que si sufrimos un accidente siendo peatón, claro, no tenemos un coche y un seguro de nuestro coche que nos pueda cubrir una asistencia jurídica para una reclamación. Sin embargo, sí puede, en algunos casos, que esté cubierta por el seguro de hogar. En el seguro de hogar también tenemos una asistencia jurídica que en determinados casos nos puede llegar a cubrir una reclamación cuando somos un peatón al que han atropellado. Qué de vericuetos hay a nivel de derechos, de justicia, en fin, nos perdemos, por eso está bien el asesoramiento de alguien como Juan Carlos López. La última pregunta, amigo mío, ¿hay que pagar impuestos por una indemnización? Generalmente no. Menos mal. De momento, ¿no? Claro, por ahora no. Sí que tendremos que decirle a Hacienda en la declaración de la renta que hemos percibido ese dinero. Hacienda tiene que saber que lo hemos cobrado, pero no pagaremos ningún impuesto por ello. No pagaremos impuestos porque no se entiende como una ganancia, no es un beneficio que tú tienes, sino que has sufrido unos daños determinados y se te está haciendo un resarcimiento de ese daño, por tanto no hay beneficio. Sí tendríamos que pagar en el supuesto de que la indemnización que obtuviéramos fuera superior a lo que dice el baremo.
pero yo a día de hoy no conozco ninguna aseguradora que pague por encima de lo que dice el baremo. Entonces estamos tranquilos. Con lo cual, en la práctica no vamos a tener que tributar nada por la indemnización que nos den. Pues debe ser lo único, ¿no? En fin, déjalo, no responde, Juan Carlos. Te voy a poner en un aprieto. Pues Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna, recordemos, oficinas en Bornos, en Villamartín y en Ubrique. ¿Tú normalmente estás en Ubrique o en Villamartín? En Ubrique, pero también paso consultas en Villamartín y también estoy apoyando en el bufete de Villamartín. Pues nada, estupendo, ahí lo encontraréis. El abogado de la tele. Todo lo que se sienta aquí siempre luego lleva el añadido de la tele. La vidente de la tele, el abogado de la tele, el médico de la tele, en fin. Además me lo dicen mucho. Mira, pues vale. Te he visto en la tele, te vi ayer en la tele, me lo dicen, o sea que... Por lo general, yo todavía no me he encontrado un caso contrario, la gente es muy cariñosa y la verdad es que te dicen que te ven todos los días, ¿no? Nosotros encantados de la vida, que para eso hacemos el programa. Pues bueno, Juan Carlos, nos vemos pronto y ya finalizando la temporada. A ver pues, qué temas se te ocurre. Nos veremos pronto entonces. Nosotros vamos a hacer una pausa e inmediatamente después nos vamos hasta Gédula con Pedro Trujillo, un doctor ya retirado, jubilado por una enfermedad, no porque le haya llegado la hora, es sumamente joven, ¿no? Y Pedro ha creado una asociación que se llama Gédula Saludable y también ha creado un método, el método M de movilidad. Y el caso es que esta asociación desde febrero hasta el día de hoy cuenta ya con 130 socios, no solo de Gédula, también de la población de Arcos, y allí reciben pues clases de pilates para personas con fibromialgia, el propio método M que se intenta exportar ya a otros municipios como puede ser el caso de Ubrique, en fin, que hemos querido conocer un poco más a fondo el método M, la asociación y al propio Pedro Trujillo, que es una persona encantadora. Pues nada, después de la publicidad.